Hoy quiero hablarles de varios temas importantes. Ya hemos hablado aquí de la importancia de la información, en cuanto a que la información que tenemos influye significativamente en las decisiones que tomamos. Y aquí cabe resaltar que la calidad de la información es determinante. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué tan cierta o qué tan falsa es la información que nos llega. Me viene a la mente el ya famoso rumor del cambio del 2012. Si mi información dice que se dará un cambio radical de un día para otro sin que yo tenga que hacer algo activamente, y si resulta que esto es falso, al buen entendedor, pocas palabras. Lo que me queda claro es que, lo sepamos o no, desde hace varios años estamos en medio de una guerra de información. Y eso incluye, por supuesto, la desinformación. El hecho de que Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, haya admitido recientemente en televisión que estamos efectivamente dentro de una guerra de información y que haya aclarado que además la están perdiendo, solo viene a confirmar lo que aquí les digo. Estamos desde hace varios años en medio de una guerra de información. Ahora, una cosa es informar, otra cosa es desinformar y otra muy diferente es malinformar. Desinformar implica dar información incorrecta, pero cabe la posibilidad de hacerlo sin saberlo, con las mejores intenciones. Malinformar implica la intención consciente de proporcionar información falsa con toda la mala leche. Así, un agente puede malinformar a otros que, a su vez, desinformarán a otros, creyendo que los están informando. Y nótese que en ello va implícita la participación de seres humanos en la diseminación de información. Y esto me lleva a uno de los puntos que quiero plantearte hoy. La motivación detrás de cada ser humano, especialmente cuando de difundir información se trata. Si sabemos qué es lo que motiva a la persona que nos está dando la información, tenemos mejores posibilidades de saber si nos está informando, desinformando o malinformando. Ninguno de nosotros estamos exentos de informar, de desinformar o de malinformar. A todos nos puede suceder. Así que vamos a aterrizar esto en algunos ejemplos concretos. Un candidato a presidente, por ejemplo, ¿qué lo motiva? El puesto, el dinero, el poder, entre comillas, porque eso no es realmente poder. ¿Sería capaz de malinformarnos o, lo que es lo mismo, mentirnos con tal de lograr sus objetivos? Yo voy a ser el presidente del empleo, de la estabilidad económica, de la transparencia y de la unidad entre los mexicanos. Un funcionario público, cuya motivación es mantenerse en el poder, ¿será capaz de malinformarnos para salvaguardar sus intereses? Nótese aquí la palabra intereses, porque es clave, ojo. Con ingresos de 6,000 pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener la estabilidad en precios para que el ingreso de las familias pues, nos pueda alcanzar para todas las necesidades que tienen las familias en México. Ok, me dirán, pero ¿y tú? Buena pregunta. ¿Y yo? ¿Qué es lo que me motiva a compartirles esta información? ¿Es el dinero? No. La información es completamente gratis. No se pide ni un centavo por ella. De hecho, quienes colaboramos en esto lo hacemos sin ver un solo centavo. Este espacio no se vende y yo tampoco. ¿Es la fama? No. Habrá notado que esto se hace de manera anónima o seudónima. ¿Es el ego? Quizás solo la parte mía que le gusta decir, se los dije. Pero no es mi motivación principal. Como se los he dicho, yo soy simplemente uno más, igual que tú. No pretendo tener la verdad, simplemente la busco. Y te comparto lo que me he encontrado para ayudarte a ti a encontrar tu verdad. Me motiva la supervivencia.
Me motiva el amor incondicional hacia nuestro planeta y hacia sus habitantes. Y esto incluye a todos los habitantes de nuestro planeta. Sí, también a los humanos. Todos. Me motiva el que todos los habitantes de nuestro planeta, sin excepción, podamos vivir verdaderamente mejor. En las palabras de Alex Lora, yo tan solo soy un pobre soñador. Yo solo pongo la información que me he encontrado al aire. ¿Qué tomas y qué desechas es responsabilidad tuya, y únicamente tuya? Es tu derecho. Dicho eso, pasemos al siguiente tema. Como ya platicamos a grandes rasgos qué es eso del nuevo orden mundial y de sus modus operandi, pues igual es buen momento para hablar de la posible invasión militar de Estados Unidos a México. No quiero ser alarmista, ni mucho menos infundir miedo. Lo peor que podemos hacer es tener miedo, porque perdemos todo nuestro poder. Y la idea aquí es autoempoderarse. Ahora, para quienes nos escuchan en algún lugar que no es México y pudieran pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pueda o no pasar en México? Les recuerdo que hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí, y le vamos a hacer aquí el remix. Y entonces ahora el dicho es, pues hoy vienen por mí y mañana vienen por ti. Para los que ya les pasó, como Colombia, pues nos podrán decir qué tan cierto, qué tan falso es que así funciona. Y a quien no le ha pasado, pues si les llegara a pasar, ya saben más o menos por dónde viene y cómo se ve. ¿Se acuerdan de la famosa pandemia de influenza, aquella llamada H1N1, que curiosamente se supone que empezó en México? Y que los gobiernos de todos los países compraron vacunas y que a la gente de todo el mundo corrió la voz de que esto era un fraude y nadie se puso las vacunas, o muy pocos, realmente solo los más miedosos se pusieron las vacunas, y que con el tiempo resultó que efectivamente era un fraude por parte de la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas transnacionales, ojo, transnacionales. Eso demostró que el pueblo, o mejor aún, el mundo unido, jamás será vencido. Sobre todo cuando se expone el fraude a tiempo, antes de que se consume. Y es justamente esto lo que me motiva a hablar de este tema tan delicado. Tengo la esperanza de que, al decirlo, al señalar la posibilidad, se logre impedir que den el paso, tal y como sucedió con las vacunas de la influenza porcina. Cabe mencionar aquí a la élite o la élite, como se llaman ellos, o, si prefieren, los poderes fácticos o los poderes de facto, es decir, en los hechos. La élite cree que somos tontos. Incluso algunos se refieren a nosotros como ganado. Por eso nos dicen abiertamente y con anticipación lo que nos van a hacer y luego lo hacen. Y aquí pongo el ejemplo de una película que se llama The Knowing con Nicolas Cage. No sé cómo le pusieron en español, pero en esta película se ve una escena en la televisión en donde hay un gran derrame petrolero en el Golfo de México. Y mira qué casualidad que meses después de que sale la película, hay un derrame petrolero en el Golfo de México. Bueno, o sea, es nada más un botón de muestra para que vean cómo les encanta avisar qué es lo que va a pasar. Y luego pasa. Entonces, pon tu miedo, si lo tienes, en una cajita mágica y déjala a un lado. Relájate y vamos a dar un paseo por la memoria en la mente. Ya vimos también que gustan de emplear dos métodos que los han traído hasta donde ahora están. Uno de ellos es el incrementalismo y el otro es problema, reacción, solución. Y una nota sobre el incrementalismo. ¿Cuál es la diferencia entre violación y seducción? Respuesta: paciencia, es decir, incrementalismo. Poco a poquito. Recordemos que quieren un gobierno mundial único, abierto, centralizado. Y que para llegar a él,
primero deben crear bloques regionales como la Unión Europea y la Unión Norteamericana. La Unión Europea, ahí está, a la vista de todos. Sigue la Unión Norteamericana. Vamos a ver en qué parte del proceso están en marzo del 2011, y para ello hagamos un breve viaje por la historia reciente de México, deteniéndonos únicamente en los puntos más importantes. En 1988, la élite hace fraude electoral, robándole la presidencia legítima y democráticamente ganada a Cuauhtémoc Cárdenas, imponiendo a su agente, Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional. Y fue precisamente Carlos Salinas de Gortari quien dio el primer paso hacia la Unión Norteamericana, y este paso fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN o TLC. Dicho tratado fue firmado entre México, Estados Unidos y Canadá en 1992 y lo firmaron el presidente de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, mejor conocido como Bush padre o Bush grande, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y Brian Mulroney, primer ministro de Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte perjudicó y sigue perjudicando a la población de los tres países. Pero entonces, ¿quién se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio? Las corporaciones transnacionales de la élite. Eso es lo que ellos llaman libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? En el mapa, el libre comercio es que todos los habitantes de los tres países pueden vender dentro de los tres países. En el territorio, la población se jode y las transnacionales apañan. Otras contribuciones importantes de Carlos Salinas de Gortari: la privatización de los bancos y la privatización de Teléfonos de México. Y otra contribución importante del señor Salinas fueron los nuevos pesos. Los nuevos pesos, en muy resumidas cuentas, fue una devaluación de 1,000 a 1. 1,000 pesos se convirtieron en un nuevo peso. Ahí así de ese tamaño. Luego, durante el sexenio de Salinas, Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI, que estaba más a favor de los intereses del pueblo y menos a favor de los intereses de la élite, estaba en plena campaña presidencial, y el 23 de marzo de 1994, en un evento de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, lo matan, lo asesinan. Entonces yo digo que Luis Donaldo Colosio es el John F. Kennedy mexicano. Y entonces en su lugar como candidato y luego como presidente se queda Ernesto Zedillo Ponce de León, que estudió en la Universidad de Yale en Estados Unidos. No sé si hay alguna conexión con Estados Unidos, pero bueno. En 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León toma la presidencia de la República. El sexenio de Zedillo fue bastante gris, sin pena ni gloria. Fue lo que en ajedrez se conoce como una jugada en donde te esperas a ver qué es lo que va a hacer tu oponente. Pues digamos que su gran legado fue la famosísima y muy mal llamada alternancia, que es básicamente donde el PRI pierde 70 años más o menos de estar en el gobierno y entra el Partido Acción Nacional, la derecha de México. Entonces, en el año 2000, Vicente Fox Quesada obtiene una legítima y democrática victoria, es decir, la mayoría vota por él, legítimamente, con el respaldo del pueblo. Y yo digo que Vicente Fox es el Obama mexicano, en el sentido de que es el que promete el gran cambio y le da esperanzas a la gente, pero a la hora de la hora, pues es más de lo mismo. Si no es que hasta peor. Y bueno, las grandes contribuciones de Vicente Fox son, primero, las privatizaciones. Empieza a privatizar a México a lo estúpido, a diestra y siniestra. Y digamos que su gran contribución hacia la Unión Norteamericana es
el ASPAN, que es el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Y el ASPAN es un tratado que se firma en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005, y lo firman por parte de Estados Unidos George W. Bush, por parte de Canadá firma Paul Martin, y por parte de México, pues obviamente Vicente Fox Quesada. El ASPAN es un paso más hacia la Unión Norteamericana. Otra de las contribuciones importantes de Vicente Fox fue el famosísimo FOBAPROA, que es el Fondo de Protección al Ahorro Bancario. Y básicamente es que cuando los bancos en México quebraron, el gobierno los rescató. Muy similar a lo que pasó años después en Estados Unidos, primero pasó aquí en México. Yo sostengo desde Salinas, el PRI y el PAN votan juntos todo en la Cámara de Diputados y todo en detrimento del interés nacional, en detrimento del pueblo de México. Desde Salinas ustedes vean, han votado el FOBAPROA, han votado, se le dan 800 mil millones de pesos a los bancos, se les ha entregado 800 mil millones de pesos, es una barbaridad de dinero. Para que se den una idea de lo que eso significa, es casi un millón de millones de pesos. Y se le da a Citibank, a Citigroup, que es el grupo financiero más poderoso del mundo, a Bilbao Vizcaya, a Santander, a Hong Kong Shanghai Bank. O sea, se le da a la banca extranjera, y educación no hay, y a salud no hay, y alimentación tampoco. Y el director de Banobras, que fue el banco que estuvo detrás de este rescate, fue justamente un tal Felipe Calderón Hinojosa, que después fue el secretario de Energía de Vicente Fox. Ahora Vicente Fox, que prometió el cambio, y lo que fue es más de lo mismo, pero peor, quiso, muy al estilo del PRI, dejar a su sucesor, y su sucesor, él pretendía que fuera Santiago Krill Miranda, su secretario de gobierno. Pero, pues resulta que ahí se destapó su secretario de Energía, Felipe Calderón, y Fox lo regañó, pero por ahí luego alguien más le jaló las orejas a Fox y no le quedó de otra más que apoyar a Felipe Calderón, a pesar de que no le caía bien. Y el señor Vicente Fox tenía una amarga rivalidad con Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato más fuerte para la presidencia de México en 2006, desde cuando menos 2 años antes. Tal fue la rivalidad entre Fox y Andrés Manuel López Obrador que Vicente Fox intentó quitarle el fuero constitucional a Andrés Manuel López Obrador, que era entonces jefe del gobierno del Distrito Federal. No pudo quitarle al señor Fox el fuero a Andrés Manuel López Obrador, y esto le costó mucho capital político a Vicente Fox. Entonces, entre eso también, entre otras cosas, también por eso no le quedó más que apoyar a Felipe Calderón. Entonces, en 2006, la élite repite la receta del 88 y le roba la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y pone a su agente, Felipe Calderón Hinojosa. A su toma de protesta, Felipe Calderón entró por la puerta de atrás y salió por la puerta de atrás. Va a ser conocido y recordado por la historia como el presidente de la puerta de atrás. Haiga sido como haiga sido. Y a su toma de protesta asistieron Bush padre y el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa estudiaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón declara unilateralmente su guerra contra el narcotráfico, y para ello saca, violando la Constitución, saca al ejército a las calles de México en tiempos de paz a hacer un trabajo de policía. Vamos a utilizar por extremas razones el ejército mexicano cuando no la Constitución lo prohíbe expresamente utilizarlos, pero hay que utilizarlos por razones de la emergencia de la seguridad nacional
y se acogen a una interpretación que se hizo de un recurso, por cierto, que presentamos cuando diputados a la Corte, para interpretar el uso específico en tareas de seguridad, pero acotadas. Y aquí se ha convertido en política permanente. Cosa para la que el ejército no está entrenado ni capacitado. Por una cosa hay policía para hacer ciertas funciones y para otras muy diferentes, un ejército. Desde España, el expresidente Carlos Salinas de Gortari respaldó la decisión del presidente Felipe Calderón de enfrentar al crimen organizado y señaló que Estados Unidos también tiene responsabilidad en este problema. El presidente Calderón ha tomado una decisión muy valiente de enfrentar el terrible problema del narcotráfico en nuestro país con la fuerza del Estado. Este problema de la presencia tan acentuada de los narcotraficantes en México, no podemos olvidar que su origen está en dos aspectos. El primero, que somos vecinos del principal país consumidor de droga en el mundo, que son los Estados Unidos. Y el segundo, que en la propia estrategia que los Estados Unidos han tomado para atacar el fenómeno del tráfico de estupefacientes, cerraron el paso por el Caribe, y eso es lo que motivó que los traficantes de este tan ilícito como dañino producto decidieran utilizar a México como ruta de paso. Y luego nos extraña que haya quién sabe cuántos miles de muertos en México porque sacaron al ejército a las calles, ¿verdad? Bueno. Luego, otra de las grandiosas aportaciones de Felipe Calderón para la Unión Norteamericana, el 22 de octubre de 2007 se anuncia la Iniciativa Mérida, que queda legislada el 30 de junio de 2008. La Iniciativa Mérida autoriza fondos por un total de 1.600 millones de dólares, que se otorgarán dentro de 3 años, es decir, de 2007 a 2010. El primer año, México recibió 400 millones de dólares, el segundo, 300 millones de dólares, más 2 suplementos de 420 y 450 millones de dólares respectivamente. Bueno, por supuesto, ni un centavo de esos millones de dólares tuvo algo que ver con el pueblo de México. Ni un centavo llegó al pueblo de México. Pero lo va a tener que pagar el pueblo de México, cabe mencionar. La Iniciativa de Mérida otorga también 13 helicópteros Bell 412 EP, 5 de los cuales son para la Policía Federal y 8 son para el Ejército. 8 helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk. Hasta 4 aviones de transporte caza CN-235. Y lo más importante, asesoría y entrenamiento técnicos por parte de Estados Unidos hacia autoridades mexicanas, obviamente. La iniciativa Mérida, que es la iniciativa de cooperación bilateral que todos conocemos, que está autorizada y sancionada por ambos gobiernos y que implica la transferencia de equipo, la capacitación de distintos actores del gobierno mexicano, de los distintos órdenes de gobierno, y es una iniciativa que merece seguimiento puntual y participación de las distintas agencias que están involucradas. Donde se quedó Fox, Calderón le sigue. Facilita la entrada a transnacionales, principalmente estadounidenses y españolas. Pero aquí, ojo, no es que las compañías sean de estadounidenses o de españoles. Son de la élite global y algunas operan desde España y algunas operan desde Estados Unidos. Pero deslindemos aquí al pueblo de ambos países, pues no tienen nada que ver y dejemos las cosas claras. En 2008 propone modificaciones a la Constitución para incrementar la privatización de Pemex. Deja entrar a Halliburton, transnacional asociada a Richard Cheney, mejor conocido como Dick Cheney, uno de los criminales más rudos y visibles de la élite. Recuerden su nombre porque lo vamos a ver más adelante. No en este episodio, pero más adelante vamos a hablar de él y de sus amigos. En 2008, en Estados Unidos se veía venir una crisis económica sin precedentes. Obviamente lo que le pega a Estados Unidos le pega a varios países del mundo y a México no se diga, porque además de que estamos pegados,
Nuestra economía es sumamente dependiente de la economía de Estados Unidos. El pueblo de México vio que venía la crisis, los empresarios de México vieron que venía la crisis y todo el mundo dijimos, hay que hacer algo. Pero entonces Felipe Calderón y su entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, fue Carstens justamente el que dijo, no, a Estados Unidos le va a agarrar una neumonía, pero a México solo le va a dar un catarrito, ¿sí? Minimizando completamente la crisis que se veía venir, que todo el mundo sabíamos que iba a pegar y que iba a pegar duro. Pero este señor dijo, no, aquí esto nomás va a ser un catarrito, México está blindado y el efecto en México va a ser mínimo. Por supuesto que nada más alejado de la realidad. Llegó la crisis, pegó con tubo, le pegó a México como todos ya sabíamos que nos iba a pegar y además sin haber tomado medidas previas porque no pasaba nada. Y entonces México paga el precio y meses después Agustín Carstens es premiado con la gubernatura del Banco de México. Señor ascenso, de ser secretario de Economía a ser gobernador del Banco de México, que por cierto, volvemos a recordar, es independiente porque lo privatizó el señor Carlos Salinas de Gortari. O sea, el Banco de México no depende del gobierno de México, por eso tiene un gobernador. Entonces aquí yo pregunto, ¿el desempeño del señor Carstens fue deficiente o fue un desempeño eficiente? Y ahí dejo la pregunta al aire. Para principios de 2011, el número de mexicanos muertos en los 4 años que llevan el gobierno y la guerra de Felipe Calderón es de 35,000, según las cifras oficiales. Esto incluye de todo: narcos, sicarios, militares, policías, civiles, hombres, mujeres, niños, bebés. Hay 1,050 niños muertos en la mal llamada guerra contra el narco. 1,050 niños. Que alguien me explique que de los 35,000 muertes que hay, 1,050 son niños. ¿Qué tienen que ver ellos con el narcotráfico? Absolutamente nada. Los civiles asesinados en retenes militares, los niños asesinados en retenes militares, bajo el argumento que no se paraban en el retén militar, cuando los propios familiares en más de un caso han aseverado que no existía un retén militar y que fueron baleados cuando rebasaban algún vehículo militar. Una situación verdaderamente infame. Podemos recordar que se decía, se están matando entre ellos. Hoy se sabe que ni el 10% de los más de 36,000 muertos han estado involucrados con el narcotráfico. Son sociedad civil, son migrantes, son madres, son hijos, son niños, son hermanos, la mayor parte de las veces inocentes, pero se excusa que se está matando gente. Muchos de los muertos eran el sustento de las esposas, de los hijos, de las madres, y hoy y según las cifras oficiales, solo el 10%, es decir, 3,500, eran civiles inocentes. Hoy se sabe que ni el 10% de los más de 36,000 muertos han estado involucrados con el narcotráfico. Son sociedad civil, son migrantes, son madres, son hijos, son niños, son hermanos, la mayor parte de las veces inocentes. En 2010 empieza a suceder lo inédito. Varias voces de la sociedad, de los medios y de funcionarios extranjeros empiezan a hablar abiertamente de que México es un estado fallido. Diversas expresiones que todos hemos escuchado pues ya ahora por años, como las de algo parecido a un estado fallido, que no se da abasto, que no es suficiente para imponer el poder del Estado sobre las mafias, sobre la delincuencia organizada, todo dicho por norteamericanos, de que según, por ejemplo, el actual embajador de Estados Unidos en México, ya constituimos un peligro para la seguridad interior de Estados Unidos, y eso ya sabemos lo que sigue,
Los pasos subsecuentes son, sobre pretexto de su seguridad interior, pues invasión, golpes, no solo críticas, sino cosas que pueden resultar sumamente graves, y ya sabemos cómo los norteamericanos se las gastan cuando hablan de su seguridad interior y sobre todo si pretenden que el país vecino es el que les está ocasionando esa amenaza. Es decir, que el gobierno no sirve, que no hace su trabajo, o como decimos en México, que el gobierno vale madres. Y aquí aportamos el dato oficial, por cierto, y es que el número de crímenes resueltos en México es de 2%. 2% de los crímenes cometidos en México están resueltos. Eso quiere decir que el 98% no está resuelto. Ahora yo sostengo que Calderón es el Bush mexicano, es decir, es el que se roba la elección y el que declara una guerra que no se puede ganar, porque es una guerra contra algo abstracto, contra un abstracto. Por ejemplo, si se declara la guerra contra el miedo, a ver, gánala. No se puede, es imposible porque el miedo es un abstracto, no le puedes ganar la guerra a un abstracto. O sea, es tramposo, es mala leche, carajo. Igual que en Estados Unidos, se aumenta drásticamente año con año el presupuesto para la seguridad, entre comillas, y lo único que crece es la inseguridad. ¿Coincidencia? ¿Están haciendo bien su trabajo o lo están haciendo mal? ¿Son una bola de pendejos que no tienen idea de lo que están haciendo? ¿O realmente saben lo que están haciendo que no tiene nada que ver con lo que nos dicen que están haciendo? Es pregunta, ¿eh? O sea, yo como Bondaniken, yo nada más pregunto. ¿Quién miente? Otro de los datos que les quiero compartir aquí es que la revista Proceso, una revista en México bastante conocida, que no se caracteriza precisamente por ser de la línea oficial o por decir lo que al gobierno le conviene, como otras. Checa nomás qué bonita es la vida. En su edición 1776 del 14 de noviembre de 2010, pone en su portada, y les voy a poner la portada aquí en la pantalla para que vean este edificio. Este edificio es Reforma 265, el Centro de Espionaje de Washington. Y me voy a permitir leerles un fragmento del artículo. Proceso se caracteriza por ponerle así como que un encabezado a sus artículos y luego ya entra como un mini resumen del artículo y luego entra ya a detalle. Y dice el encabezado: desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica. Tras varios años de negociaciones, hoy, con la venia del presidente Calderón y pese a las reticencias del Ejército y la Marina, ya operan abierta y libremente en territorio mexicano los agentes de 9 instituciones de espionaje del vecino país, bajo la cobertura de una denominación equívoca, Oficina Binacional de Inteligencia. El Gran Centro de Espionaje de Washington funciona desde agosto pasado en un edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, muy cerca de la Embajada estadounidense. El texto está firmado por Jorge Carrasco y J. Jesús Esquivel, y les voy a leer nada más un pedacito muy selecto. Y cito: con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la Ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadounidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos. El establecimiento de la Oficina Binacional de Inteligencia, OBI, fue autorizado por Calderón, luego de las negociaciones con Washington que inició su predecesor Vicente Fox Quesada. En los encuentros participó el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas. A través de la OBI, Calderón dio entrada ya a los agentes de inteligencia estadounidenses
para que investiguen sin problemas a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico. Además, pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como las representaciones diplomáticas acreditadas en México. Las instalaciones del Cuartel General de los Agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, el Buró Federal de Investigación, FBI, así como de los Departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro, se localizan en el edificio comercial ubicado en el número 265 de Avenida Paseo de la Reforma, a unos 250 metros de la Embajada de Estados Unidos. Y aquí hago un paréntesis. Si pueden ver en la imagen, no es un changarrito, no es un local pequeño, es todo un centro de inteligencia, es todo un edificio, es impresionante. Y retomo el artículo que dice: en la OBI es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí operan la Agencia de Inteligencia Militar, DIA, la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, y la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Le sigue el Departamento de Justicia, también con 3 agencias, el FBI, la Agencia Federal Antinarcóticos, DEA, y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Con 2 servicios está el Departamento de Seguridad Interior, Inteligencia de Guardia Costera, CGI, y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio, ICE, mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros, TFI. Además, la OBI abrió 2 oficinas satélites, una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadounidenses comandan fuerzas de tarea contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano. Con el apoyo de personal mexicano, no es al revés. Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen esa información como clasificada. El edificio que ocupa la OBI en el Distrito Federal está a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de lo que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos definen como el área de blancos suaves o soft targets, en referencia a la eventualidad de un ataque a intereses de Estados Unidos en México. Es Reforma 265. ¿Qué dice el gobierno mexicano de esto? ¿Qué hay en Reforma 265, Alejandro Pore? Ya se ha dicho en otras ocasiones y lo ha publicado la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. No es una oficina de espionaje, es una oficina binacional en la cual, entre otras cosas, se da seguimiento a la implementación de la iniciativa Mérida, que es la iniciativa de cooperación bilateral que todos conocemos, que está autorizada y sancionada por ambos gobiernos y que implica la transferencia de equipo, la capacitación de distintos actores del gobierno mexicano, de los distintos órdenes de gobierno, y es una iniciativa que merece seguimiento puntual y participación de las distintas agencias que están involucradas, y por eso tenemos esta oficina binacional. No te pregunté y te pregunto, en el reportaje de The New York Times de ayer se habla de abrir un nuevo centro de fusión. La palabra que se usa es fusión. Sería el segundo de su clase en México, donde agencias mexicanas y estadounidenses trabajan en conjunto. ¿Qué es esto de un centro de fusión que ya existe según el periódico y que va a existir un segundo, Alejandro? Lo que nosotros hemos dicho, Carmen, es que justamente, regresando al inicio de esta entrevista, desde el inicio de la administración, una de las tareas más importantes era la de escalar las capacidades técnicas y operativas del Estado mexicano, también su componente humano, y en función justamente de esa labor y de esas tareas, se han desarrollado distintos espacios e instancias de colaboración de las agencias del gobierno mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, del CISEN, de la Secretaría de Marina Armada de México, justamente para mejorar y perfeccionar las capacidades de coordinación y de inteligencia de las entidades del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado. Y también se ha dicho desde el principio de la administración que se ha contado con la información
y con la capacitación, lo acabo de mencionar una vez más, en el caso de Iniciativa Mérida y otras vertientes de cooperación de distintos agentes del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos, justamente para que todas las capacidades del gobierno mexicano hagan uso de la más alta tecnología y de la mejor capacitación disponible en el mundo. Obviamente esto que acabamos de platicar de la entrada de los servicios de inteligencia de Estados Unidos a México viola la Constitución mexicana. No llevo la cuenta, pero ya van varias que hemos documentado aquí. La secretaria del Homeland Security, si tiene alguna información, Janet Napolitano, si tenía alguna información sobre la cual basar y apoyar sus afirmaciones, si el del ejército, si el subsecretario del ejército tenía alguna idea, y si la propia señora Clinton tenía pruebas o indicios al menos que pudieran allegarnos. Bueno, pues no sé qué tipo de planteamiento haya hecho. Seguramente se habló de estos temas, pero la cuestión es que no se aclara en lo absoluto, y sin embargo se le pide que cuando regrese a México explore la posibilidad, y él ofrece, se le ocurre ofrecer que explorará la posibilidad de que los agentes de las distintas agencias que están en México sean mayormente protegidos, como por ejemplo viendo que puedan portar armas, lo cual es absolutamente una postura inaceptable de parte de un presidente mexicano, porque además es muy atentatoria contra lo que dice la Constitución. Un contingente que entra a México con armas, pues se llama guerra. Los agentes de la DEA, de la Agencia de Alcohol y Tabaco y Armas, o de cualquier agencia que tú me puedas mencionar, no pueden portar armas en territorio nacional. Ahora, Calderón ha metido agentes extranjeros a México hasta la cocina, como decimos aquí. Su nivel de entreguismo es comparable solo con el nivel de intervencionismo de la élite global. Un intervencionismo inadmisible que atenta contra la soberanía de nuestro país. Habrá y hay en el ambiente, Alejandro, y eso es lo que te quiero insistir, un tema donde se muestra, digámoslo así, a una soberanía nacional afectada, dañada, mermada en relación a estos temas. Yo diría, Carmen, que al contrario, lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano es hacer uso de todas las atribuciones y facultades que le da la Constitución y las leyes para tener todos los instrumentos tecnológicos de cooperación, de responsabilidad de otros actores, para ir abatiendo con cada vez mayor eficacia a las organizaciones criminales. Se hace una crítica a veces que se dice, no, es que deben de combatir al crimen organizado con mayor inteligencia. Pues es justamente lo que estamos haciendo. No, es que le deben de exigir al gobierno de los Estados Unidos mejores resultados en materia de armas. Es justo lo que estamos haciendo. Es que deben utilizar los distintos instrumentos que les permite la cooperación bilateral para poder lograr mejores resultados. Es exactamente lo que estamos haciendo. Aquí todo lo contrario, lo que se está haciendo es fortalecer la soberanía nacional, precisamente con pleno respeto a la Constitución y la ley, y haciendo uso de los instrumentos que el propio Congreso le ha dado al gobierno federal para proteger a los ciudadanos mexicanos, para abatir a las organizaciones criminales. ¿Quién miente? La respuesta la ofrece la realidad. 35,000 muertos, secuestros, levantones, pago de piso, violación de los derechos humanos. La espotización de la inseguridad que promociona el gobierno mexicano para presumir la captura de 20 capos se da en un contexto que tiene como consecuencia más de 1,700 muertos por cada una de la captura de ellos. Y por lo demás, lamentablemente, son sustituidos por otras personas de inmediato. No podemos ni debemos seguir así. La tragedia de la política exterior es la tragedia de la política interior de México. La dinámica de dominación-sumisión es alarmantemente obvia. Ante una pregunta previsible, Alejandro Poiré, cuando estés frente a los legisladores, ¿qué tipo de respuesta vas a dar?
te podrán decir, es un gobierno entreguista, es un gobierno que ha dejado la estrategia anticrimen en manos de los estadounidenses y te hablarán de todo lo que está a la mesa, incluyendo los reportes de la diplomacia estadounidense a través de los cables de Wikileaks conocidos. Ante la afirmación previsible en esa comparecencia de que el gobierno de Felipe Calderón ha entregado a Estados Unidos todo lo entregable en esta materia, ¿qué respondes? Yo diría dos cosas. Primero, el contenido de esas reuniones tiene la característica de ser confidencial. Segundo, pues no podemos especular respecto a las inquietudes de los señores legisladores al respecto. ¿Va a ser confidencial, o sea que no nos contarán lo que digan los legisladores contigo? Esa es la característica de las reuniones de la Comisión Bicameral. Precisamente es una instancia así determinada por la propia Ley de Seguridad Nacional que tiene esas características. ¿Para quién trabaja el señor Calderón? ¿Para el pueblo de México? ¿O para los poderes fácticos? Y una vez más, yo como Bondániken, nada más pregunto. Yo nomás pregunto. El 10 de febrero de 2011, la secretaria Janet Napolitano declaró ante medios de comunicación que puede haber nexos entre Al-Qaeda, el grupo terrorista, y el narco mexicano, específicamente los Zetas. Sí, Janet Napolitano, perdón. Si tenía alguna información sobre la cual basar y apoyar sus afirmaciones. Nuevamente, una media verdad, porque lo que da a entender la señora Napolitano es que ambos grupos están en contacto y que tienen intenciones de llevar a cabo ataques en México. Lo que no dice así como tal, pero se deja ver en lo que ella está diciendo, es que efectivamente existe un vínculo entre ambos grupos, entre Al-Qaeda y los Zetas, y que ese vínculo es que ambos grupos fueron creados y entrenados por Estados Unidos. O sea, sí hay una verdad en lo que dice, porque sí hay una relación entre ambos grupos, y esa relación es justamente Estados Unidos, pero eso no es lo que ella está diciendo. La señora Napolitano había dicho que estaba pensando que podría darse un acercamiento entre los Zetas y la organización terrorista Al-Qaeda. ¿De qué lo saca? ¿De dónde viene esa información tan perturbadora? No dice, pero la lanza. Y la lanza a través de los medios y así es como nos enteramos. Las de la señora Janet Napolitano, que reiteradamente ha señalado fallas en la lucha contra la delincuencia y que recientemente ayer o antier dijo que había que reforzar la frontera porque en varios estados del país, y señaló Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y hasta Sonora, dijo, o sea, está abarcando todo el abanico y pareciera que la frontera es solamente de México, pareciera que la responsabilidad fuera solo de los mexicanos y que las cosas que oímos, por ejemplo, del presidente Calderón, señalando que solicita que frenen la entrada de armas a través de nuestra frontera, que en un 80 o 90% vienen de Estados Unidos, la respuesta de ellos es que no pueden, porque su libertad impide que ellos restrinjan las armas. Entonces su libertad sí nos puede lesionar a nosotros. Pero la supuesta inconformidad de ellos con cómo manejamos nuestros asuntos internos sin su colaboración, eso sí nos lo reclaman o nos lo dicen reiteradamente, señalándonos como Estado fallido, como peligro, como amenaza, como insuficientes. Obvio que Estados Unidos es la fachada y detrás está la élite. O sea, es la élite la que está usando a Estados Unidos como fachada para entrenar a todos los grupos terroristas del mundo, o a la gran mayoría. Y para quienes quieran saber más de esto, pues les recomiendo que investiguen qué es la Escuela de las Américas. Y también que investiguen la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, o sea, cuando Estados Unidos creó a Al-Qaeda. Que si mal no recuerdo fue cuando hubo conflicto entre Afganistán y Rusia en el 81, y que es cuando Estados Unidos armó a los talibanes para que se defendieran de los rusos.
Y luego las armas que habían usado los talibanes contra los rusos las usaron contra el ejército de Estados Unidos cuando invadió. A mí no me parece que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente sea una casualidad y tampoco que lo sea que estén los norteamericanos siempre interviniendo, primero con los que son sus socios, que cuando les dejan de dar los servicios que esperan, los quitan, los defenestran y hasta los mandan a ahorcar. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército de los Estados Unidos, declaró el 11 de febrero de 2001 que la guerra del narco en México es una insurrección y que Estados Unidos podría tener que enviar a sus tropas a México. Ojo. Poco tiempo antes también el subsecretario del Ejército había dicho que la narcoviolencia en México era tan preocupante y que tenía tal impacto sobre Estados Unidos que no dejaba de imaginar una posibilidad que sería la de mandar soldados a México a través de la frontera. Si el del Ejército, si el subsecretario del Ejército tenía alguna idea y si la propia señora Clinton tenía pruebas o indicios al menos que pudieran allegarnos. Bueno, pues no. Ahora recordemos la táctica problema-reacción-solución. Quieren consolidar la Unión Norteamericana. Entonces se crea el problema, que es la narcoinsurrección violenta en México, un Estado mexicano rebasado. Es como si la Secretaría de Salud norteamericana estuviera buscando una cura a una enfermedad y decide regar un virus en nuestro país, no importando los muertos, no importando los daños, y el gobierno mexicano se quede callado. Se requería la más alta condena de la más alta oficina, es decir, del presidente de la República, y no nada más ante el gobierno americano, sino inclusive ante organismos internacionales, la OEA, la ONU, pero lamentablemente una posición tímida, una posición echada para atrás, una posición, parece ser una posición donde se conocía lo que estaba pasando y por eso no reaccionamos. Muy lamentable, señora canciller. Es el problema, luego la reacción es, pues alguien sálvenos. Señora canciller, si en la mente de los actores internacionales no está la crisis de inseguridad, de muertos, de violencia que estamos viviendo en México, pues hay que buscar la forma para que esté. Yo me pregunto si hoy a la familia de esta niña de 3 años en Acapulco que asesinaron de un balazo en la cabeza, le importan las felicitaciones de otros países sobre la guerra valiente que estamos llevando. Secretaria, este es un problema internacional, es una lucha en contra del narcotráfico, tenemos que entenderlo. Porque si ni siquiera entendemos que es una lucha internacional que va mucho más allá de nuestras fronteras, va a ser imposible poder llegar a tener paz y tranquilidad, siquiera en el mediano plazo en nuestro país. Todos sabemos, canciller, que existen operativos de agentes internacionales en México, especialmente en los Estados Unidos. Usted se sorprendería de la cantidad de legisladores federales de ambas cámaras que estamos absolutamente de acuerdo en empezar a debatir y discutir ante los tiempos excepcionales que estamos viviendo la posibilidad de pedir ayuda, pero pedir ayuda de conformidad a lo que marca la Constitución, pedir ayuda adaptándonos a lo que marca la ley. Y si no tenemos respuesta aquí, habrá que modificarla, porque lo más importante para nuestro México es su tranquilidad. No entendemos por qué tenemos que hacer las cosas en secrecía o escondidas. Y cuando nos cachan a través de los medios internacionales, tenemos que salir a dar la cara diciendo, bueno, no pasa nada, sabíamos que había aviones espías volando en territorio mexicano. No, canciller, sabemos que hay operativos internacionales hoy en México, pero lamentablemente se hacen en secreto, se hacen escondidas, y esto es lo que lastima al Congreso mexicano. Gracias. Y la solución es una intervención militar de Estados Unidos a México. Por otro lado, tampoco entiendo la posición de algunos senadores y de algunas senadoras. He oído aquí unas cosas como decir
que al pueblo de México realmente le preocupa o le importa que aviones de espías norteamericanos crucen el espacio aéreo mexicano. Yo voy a decir una cosa que nadie se atreve a decir. No les importa nada. Les importa la paz, la seguridad, la tranquilidad, y no les importa quién se la dé. La quieren tener. Es momento que entendamos que no podemos solos, que el crimen organizado derivado del narcotráfico es un mal mundial, es un mal internacional, que estamos en una guerra y que necesitamos ayuda. Y si no requerimos o no queremos pedirle ayuda a los norteamericanos, vayamos a los organismos internacionales, como por ejemplo Francia y Gran Bretaña hace unas semanas emitieron ante el Consejo de Seguridad de la ONU una opinión a efecto de emitir una resolución para que existiera un embargo de armas a Libia, porque entendieron que había un riesgo internacional por lo que sucedía en Libia. Senadoras y senadores, pues eso pasa en México. Señora Canciller, pidámosle a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que solicite un embargo de armas a México, que sellemos las fronteras sur y norte en materia de armas y que le hablemos a la gente de lo que le importa: tener paz, tranquilidad y seguridad, no una soberanía mal entendida. Gracias, canciller. Y entonces consolidar la Unión Norteamericana. A lo mejor no es el broche de oro que cierra, todavía no sabemos, pero sí es un paso muy importante para llegar para allá. Y ya este güey Oppenheimer estaba mencionando ya muy abiertamente el término que ya son los primeros pasos oficiales para la integración del bloque americano. Pero como hay resistencia, es decir, hay leyes vigentes que no se pueden brincar tan fácil, hay oposición, o sea, sí hay quien está enterado de lo que están haciendo y no les está permitiendo o no se las está haciendo tan fácil. Aquí estamos debatiendo efectivamente el fracaso de una estrategia de seguridad interna. Es el fracaso de una política que declaró una guerra y que tiene la mitad del ejército mexicano en las calles de este país. Y que piensa que su aliado para esta guerra es el principal país que consume en el mundo más droga. Y es el principal país que exporta más armas y vende más armas. ¿Cuáles aliados? Si los consumidores del trasiego de la droga están allá, ¿cuáles aliados? Si los que trafican con las armas son ellos, y con eso matan a los mexicanos y a los soldados. Doble lenguaje, doble moral, política equivocada, y por eso están transitando cada vez más a un precipicio. Y no nos extrañen las posturas del senador Escobar, son las posiciones de la extrema derecha, más allá del PAN, o algunos panistas dijo que podían estar de acuerdo, no sé, pero de aquellos que quieren hasta un nuevo orden jurídico para que haya paz, orden y paz, que se acabe en este país ningún titubeo. Pongamos al frente a alguien que ponga orden y paz, ya basta. Cuidado, mucho cuidado con ese lenguaje, puede sonar espectacular. Esos muchachos quieren salvar ballenas, pero quieren que se mate a la gente. Mucho cuidado. Como hay resistencia, tienen que aplicar acciones complementarias. Por ejemplo, matar personal estadounidense para indignar y justificar la intervención. Y este es el caso del agente Zapata, asesinado a principios de año, en 2011, en México. Ahora, a raíz de este evento, Felipe Calderón condenó enérgicamente el asesinato del agente Zapata, se mostró muy preocupado. En una semana ya había varios detenidos, varios presuntos responsables del crimen,
y en televisión nacional dio el pésame a la familia de la gente estadounidense Zapata. Esta situación contrasta con la de familias mexicanas como la familia Reyes Salazar y el caso de Maricela Escobedo, cuyos asesinatos siguen impunes. Matan a 16 jóvenes en Salvarca y sigue impune. Mueren 49 niños quemados vivos en la guardería ABC y sigue impune. Matan a una activista, Reyes Salazar, en Juárez, o a Maricela Escobedo, exigiendo justicia por el asesinato de su hija frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y todo sigue impune. Matan a un agente de la DEA que dicen que era de Migración y Aduanas en San Luis Potosí, y a los 8 días dicen que ya tienen a los responsables del asesinato. Bueno, es evidente la subordinación. Es decir, por usar la cifra oficial, matan a 35,000 mexicanos, pero un pésame a las familias, por supuesto que no, de ninguna manera. Pero matan a un agente estadounidense, ahora sí vamos a agarrar a los responsables, que seguramente son chivos expiatorios, no lo dudamos ni tantito. A unos los vimos bastante golpeaditos a la hora que los presentaron ante las cámaras. Un oficial del gobierno de Estados Unidos que operaba en México, de apellido Zapata, es asesinado, y a los 2 días es aprehendido el asesino. Es para aplaudirse. La rapidez con que las autoridades mexicanas actuaron, ojalá así fueran de rápidas para todos los demás asesinatos que se presentan por decenas cada día en nuestro país a manos de la llamada delincuencia organizada. Y ahora sí a pedir disculpas porque, a pedirle disculpas, pero a los gringos, ¿me explico? En vez de a los mexicanos, cosa muy, muy interesante. Y yo, ya que estamos en el tema, mencionar también que muy interesante que ahorita vamos a ver las armas con las que se mató al agente Zapata de Estados Unidos vienen de Estados Unidos. Entonces, en vez de agarrar ese punto tan importante y mencionarlo en la reunión con el presidente Obama, por supuesto que eso no lo mencionó, habló de otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, insisto, ¿para quién trabaja el señor Calderón? ¿Para el interés de todos los mexicanos? Pareciera que no. En marzo de 2011 se da a conocer la operación Rápido y Furioso de la ATF, en donde se admite que ingresó a territorio mexicano una importante cantidad de armas de fuego provenientes de los Estados Unidos. Es decir, que la ATF metió armas para los narcotraficantes, según esto para rastrearlos, pero pues se les perdieron. Y luego, ¿quién les va a creer que inteligentísimamente se les pierden? Y con esas armas justamente mataron a su compatriota, el agente Zapata. Y luego resulta que una de esas armas es la que mata al agente norteamericano en San Luis Potosí. Y todo es responsabilidad nuestra, porque no tenemos la inteligencia suficiente o la información adecuada, o todas las cosas que ellos pretendieran exigirnos, porque siempre, lo he visto, exigen, pero a la hora de colaborar, cero, ni en lo económico, ni en lo de seguridad, y siempre con regateos y con insolencia, y yo diría que con insultos. Y nuevamente nos culpan y reiteran las acusaciones contra México. ¿Qué pretenden? Es la pregunta. Rápido y furioso, disolvernos, repartirnos, partirnos, o alguna otra cosa peor de la que ya han demostrado que son capaces. Y ya sabemos que a Estados Unidos le gusta armar países para luego invadirlos. ¿Sí? No ha pasado antes, por supuesto, en ningún otro lugar, ¿no? Hablas con mucha gente y mucha gente no está enterada de qué sucedió. ¿Qué quiere decir rápido y furioso? Déjenme hacer un rápido recuento. Estamos enterados de este proyecto por las declaraciones que hizo un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos americanos. El agente de la ATF que reveló la información se llama John Dodson. ¿Por qué hizo esa declaración? Porque le dolió y le caló que un compañero de ellos haya sido muerto con esas armas de ese proyecto, de ese programa. Pero en ningún momento
se han detenido a pensar cuántos mexicanos han muerto con esas mismas armas. La excusa que han puesto para justificar esta operación es que se trataba de rastrear las actividades del cártel del narcotráfico. ¿Qué quiere decir? ¿Que México no está haciendo nada? ¿O que lo que hacemos no sirve para nada? Pero entonces hay un doble discurso, porque tenemos visita de representantes de los Estados Unidos que dicen una cosa pero hacen otra. Doble lenguaje, doble moral. Y vale la pena revisar. Hubo agentes que no estaban de acuerdo en la operación y lo manifestaron a sus superiores. Los superiores contestaron que cuando se tiene que hacer un omelette hay que romper muchos huevos y que si no están de acuerdo podrían ir a trabajar cuidando internos en Maricopa. Esas fueron las burlas que le hicieron a su propia gente. Y entre las armas que dejaron pasar había rifles Barrett calibre 50, que son rifles de francotirador capaces de atravesar, pues bajita la mano, el motor de un coche. Muy bajita la mano. O sea, ya es armamento pesado que no está tan fácil de conseguir. ¿Cómo lo consiguieron? Ajá, pues ya sabemos cómo, rápido y furioso. Armas, incluyendo Barrett calibre 50. Las Barrett calibre 50 son de uso exclusivo del ejército. En este cargamento vienen armas de asalto. Entonces, no son armas que se comercializan en una forma normal o regular. Reconocen que son aproximadamente 2,000 armas y tratando de minimizar dicen que aprobaron la entrada de esas armas a nuestro país. ¿Y quiénes son ellos para aprobar la entrada? Ellos podrían aprobar la salida de su país, pero no la entrada en el nuestro. O sea, hay una manipulación también en el lenguaje que vale la pena revisar. Han violentado nuestra soberanía. Se ha matado a mucha gente con esas armas. Ellos hacen negocios. Nosotros ponemos la sangre y ponemos los muertos. ¿Eso es aceptable? Hemos sabido siempre que Estados Unidos está atrás de los golpes de Estado y que es su negocio vender armas. Pero venderle armas al narcotráfico con la excusa de que están persiguiendo crear un caso para encontrar a un grupo del crimen organizado, el cual reconocen que además fue fallido, creo que raya en el extremo. Y creo que no hay ningún tonto, ninguno por más tonto que sea, que se pueda tragar semejantes mentiras de que esas armas fueron para buscar hacer una lucha contra el narcotráfico. Hablando de armas, Alejandro, está este otro tema tremendo que es el de Rápido y Furioso. Hemos seguido muy de cerca, primero la investigación como la fuente de origen informativo, que es la investigación que hizo el Instituto de Integridad Pública de los Estados Unidos, este grupo de investigación periodística independiente que ha suministrado información fundamentalmente a la CBS en una especie de alianza periodística y que han publicado y difundido información sobre Rápido y Furioso. ¿Cuál es en este momento, Alejandro, la postura del gobierno mexicano sobre lo que se ha revelado en estas informaciones periodísticas? Hemos seguido de cerca el conjunto de declaraciones, desde la del procurador Holder, la declaración de Janet Napolitano, la Cancillería mexicana, la Procuraduría General de la República. En conjunto hemos seguido de cerca estas declaraciones. Si pudieras, Alejandro, hacer la síntesis de la postura mexicana del gobierno mexicano frente al tema Rápido y Furioso, ¿cómo lo dirías? Lo primero que diríamos es que cualquier actividad que hubiese incluido el trasiego admitido de armas hacia nuestro país sería sumamente grave, así lo hemos señalado desde el principio, y que se debería de castigar de manera correspondiente. Segundo, que la información que ha tenido el gobierno mexicano respecto a este operativo se ha referido fundamentalmente a las detenciones que se hicieron en enero y en modo alguno y en circunstancia alguna se le informó a ningún funcionario mexicano de estas presuntas
presunto componente del operativo que pudiese haber implicado el trasiego ilegal de armas hacia nuestro país, porque eso hubiera sido inadmisible y rechazado de inmediato por el gobierno mexicano. Tercero, que la propia gobierno de los Estados Unidos ha subrayado que estas son acusaciones graves y serias, que es inadmisible que esto hubiese ocurrido y que precisamente por eso están haciendo la investigación correspondiente. Y cuarto, que nosotros hemos subrayado desde el principio de esta administración que es fundamental que Estados Unidos haga mucho más para detener el tráfico de armas hacia México, y que desde luego estos operativos, distintos operativos que lleva a cabo la autoridad estadounidense de su lado de la frontera para el combate al fenómeno del tráfico son importantes, pero lo más importante es ser mucho más eficaces en detener las armas que vienen de Estados Unidos hacia nuestro país. Y esa es la exigencia que ha hecho el gobierno mexicano, y desde luego en el ámbito de la cooperación bilateral hay mecanismos en los cuales se ha venido trabajando y nosotros tenemos que seguir insistiendo para frenar ese tráfico que nutre lamentablemente a las organizaciones criminales de nuestro lado de la frontera. Alejandro Poiré, dijo el procurador Holder que se había informado a las autoridades mexicanas. En un primer momento parecía que Estados Unidos estaba diciendo que le había informado de todo el operativo Rápido y Furioso. Después vinieron los matices. ¿De qué sí informó la autoridad estadounidense sobre Rápido y Furioso? Pues ya se mencionó justamente por parte de la propia Procuraduría General de la República. Lo que se informó fue de los arrestos realizados, del hecho de que existe una investigación para el tráfico de armas en el estado de Arizona, pero en modo alguno de otros componentes que, como se ha subrayado, tanto en la propia conferencia de prensa del procurador Holder como los distintos comunicados posteriores, son acusaciones serias que se están investigando. Componentes, bueno, para ponerle claridad al asunto, el trasiego ilegal de armas a nuestro país. Exactamente, de lo que habló. El punto aquí gravísimo es... A ver, para ser muy claro, si hubiese existido alguna información en ese sentido, el gobierno mexicano lo habría rechazado tajantemente y frenado cualquier tipo de operativo en ese sentido. Muy bien, el gobierno dice, no supimos. Por supuesto que no, si se nos hubiese dado esa información, las autoridades mexicanas habrían hecho un reclamo y se hubiese frenado de manera inmediata, porque es ilegal absolutamente, no solamente en términos de nuestra legislación, sino también la de los Estados Unidos. Ahora, Alejandro, ya tú enfatizas, el gobierno mexicano no supo, no le dijeron, nunca hubo información al respecto de ese asunto, pero siguen poniendo una duda respecto a que haya ocurrido o no el tema. La investigación está ahí, los testimonios están ahí, los documentos están ahí, las declaraciones están ahí, y seguimos oyendo en voz del gobierno mexicano el grado de duda de que ocurrió lo que aparece como contundente que ocurrió. Dices presunto trasiego de armas. ¿Duda el gobierno mexicano de que haya dudado? ¿Duda el gobierno mexicano de que haya ocurrido? Por supuesto que hay una acusación muy seria y tenemos que esperar a que haya una investigación correspondiente para tener claridad respecto a lo que ocurrió exactamente conforme a esta acusación. Es decir, perdóname que lo insista, a ver, quiere decir que en este momento para el gobierno mexicano hay un rango de duda de que ocurrió lo que dice la CBS y la investigación que ocurrió. Es decir, que entraron armas a México. Investigación en curso. Para el gobierno mexicano hay una acusación muy seria, hay una investigación en curso y estamos exigiendo resultados. ¿Quién miente? La respuesta la ofrece la realidad. El vocero Poiré del Ejecutivo Federal ha dicho que sí autorizaron la operación y la presencia de naves espías y naves que están artilladas. Poiré ha dicho que tenemos naves de esas características, ¿lo declaró? ¿Por qué recurrimos a otro país a que nos defina la utilización de este tipo de naves? Muy bien. ¿Saben por qué las naves funcionan? Voy a decirles por qué. Porque está asociada a la operación que niega el gobierno mexicano.
porque es el capítulo de la otra desvergüenza. ¿Cuál es el capítulo segundo? Que las armas que introdujeron al territorio mexicano traen chips, son billetes marcados y pueden ser detectados por las naves norteamericanas. Y gracias a eso localizaron con gran agilidad y rapidez a los homicidas del agente Zapata, porque les interesaba localizarlo. Y gracias a ello le dan información al gobierno mexicano dónde se encuentran las gentes que pueden ser localizadas, porque las naves están detectándolas por los chips en el espacio. Es una cosa de otra, no se explica una sin la otra, ni modo que vengan a ver dónde están veraneando los delincuentes, y las armas las meten para eso, y lo aceptaron tácitamente, hipócritamente, lo aceptaron, y lo están negando. Y la verdad parece increíble que se pueden contar con la mano a los periodistas mexicanos que han conectado los puntos, que han atado los cabos y que ven las intenciones. ¿Por qué no se está hablando más de esto en los medios de comunicación en México? Pues qué buena pregunta. Les decía hace un momento que la autodenominada élite dice que somos ganado, borregos, tontos. Y hasta cierto punto les damos la razón. Están confiados de que la Matrix nos tiene en su poder. Y parafraseo, ¿qué es la Matrix? Es el mundo que nos han puesto frente a nuestros ojos para cegarnos a la verdad. ¿Cuál verdad? Que somos esclavos. Esclavos de una élite criminal que hace y deshace en total impunidad. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa es una fachada que pretende ocultar una limpieza étnica sin precedente en México y un paso más hacia la consolidación e implementación de la Unión Norteamericana. Y yo pregunto, ¿qué carajos tiene que pasar para que despertemos y pongamos un alto a tantos abusos? Nadie, absolutamente nadie va a venir a rescatarnos. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que rescatarnos a nosotros mismos. Y eso empieza por 1, reconocer que hay un problema, y 2, reconocer lo que hemos hecho. O sea, no como Felipe Calderón, que ahora dice que él nunca dijo que fuera una guerra. El asunto de la mal llamada guerra contra el narco, que ahora dice Calderón que no dijo guerra, o sea que ya tiene hasta lagunas mentales este amigo, pero la verdad es que todo el mundo oímos que dijo guerra y que planteó supuestamente un combate contra ellos, cuando en realidad lo que ha hecho es militarizar el país, ensangrentar el territorio nacional, meterle miedo a la gente y faltar a la verdad como lo echan todos, porque Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco ha acreditado con mucha valentía y con mucha claridad los vínculos de Calderón con el grupo del Chapo Guzmán, de ese tamaño. Y el mundo está tan al revés que los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Cada retén militar al que ustedes llegan los revisan como si fueran no sé qué cosa, violando la Constitución y derechos y garantías individuales fundamentales. En relación con Rápido y Furioso, el gobierno declaró que no sabía nada del asunto. Y todas las dependencias repitieron la misma historia. Súbitamente, alguien dijo que sí sabían. Quien lo dijo fue el embajador de los Estados Unidos. Y el gobierno mexicano no lo pudo negar por lo que se ve y por lo que usted ha dicho aquí. Y por lo que antes afirmaron. Es decir, que sí sabían del operativo, excepto en un detalle, que las armas iban a pasar a territorio mexicano. Pero aquí caen también en otra contradicción. Un operativo de ese tipo no se hace sin que las armas vayan a los grupos delincuenciales que tratan de localizar y que operan en territorio mexicano. Por lo tanto, de ahí se desprende con mucha facilidad que, sabiendo las autoridades mexicanas del Rápido y Furioso,
estaban al tanto de cuál era el fin del operativo y de cuál era el receptor en territorio mexicano de ese operativo, frente a la ceguera total de las autoridades aduanales y de la Policía Federal Mexicana, cuya obligación es tratar de impedir que ingresen a México armas ilegalmente. Han caído entonces en tal clase de contradicciones que han quedado mal con México, con la opinión pública y también con el gobierno de Estados Unidos, por desgracia. Llegan ustedes a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, luego los desconocen. No reconocer lo que hemos hecho es hacernos pendejos, como se dice en México. Y así nunca van a cambiar las cosas. Finalmente, presidente, y también se lo digo a usted y a los compañeros del Pleno, que esta Cámara de Diputados no debe tolerar las traiciones a la patria de Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón está en el supuesto del artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal, porque ha subordinado la política de seguridad pública y de seguridad nacional a los Estados Unidos, ha permitido, sin el consentimiento y autorización del Senado de la República, que aeronaves militares de los Estados Unidos sobrevuelen el territorio nacional, y eso amerita, señor presidente de esta Cámara, compañeras diputadas, compañeros diputados, una denuncia penal por traición a la patria en contra de Felipe Calderón Hinojosa, presidente, porque está violando el artículo 108 de la Constitución, el artículo 76, fracción tercera de la Constitución, y desde luego actualiza plenamente el supuesto del artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal. Yo le pediría que el director jurídico de esta Cámara sea más proactivo, más activo, menos reactivo, y que vaya preparando esta denuncia penal en contra de Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, diputados. Se recogen, por supuesto, sus expresiones. Las que derivan en una solicitud, le pediría muy atentamente pudieran hacerse por la vía procesal necesaria. Pero no estamos llamando a luchar por nuestros hijos, yo también tengo hijos, no, estamos llamando a luchar por nosotros. Nosotros merecemos mejores condiciones de vida y ya nuestros hijos se las arreglarán de cómo resolverán los problemas que a ellos les toca enfrentar, pero lo único que les vamos a heredar es nuestro ejemplo, de cómo en un momento muy negro de la historia de nuestro país, nosotros supimos luchar, supimos rescatar y supimos enderezar al país que estaba en una situación verdaderamente dramática. El cambio debe venir desde dentro hacia afuera, porque si no, no sirve de nada, es una imposición. Pero insisto, no me crean nada. Yo soy solo uno más, un idiota. Y la última palabra la tienes siempre tú. Es tu vida y tú decides. Intereses, porque es clave, ojo. Con ingresos de 6,000 pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas,
Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener la estabilidad en precios para que el ingreso de las familias pues nos pueda alcanzar para todas las necesidades que tienen las familias en México. Ok, me dirán, pero ¿y tú? Buena pregunta. ¿Y yo? ¿Qué es lo que me motiva a compartirles esta información? ¿Es el dinero? No. La información es completamente gratis. No se pide ni un centavo por ella. De hecho, quienes colaboramos en esto lo hacemos sin ver un solo centavo. Este espacio no se vende y yo tampoco. ¿Es la fama? No. Habrá notado que esto se hace de manera anónima o seudónima. ¿Es el ego? Quizás solo la parte mía que le gusta decir, se los dije. Pero no es mi motivación principal. Como se los he dicho, yo soy simplemente uno más, igual que tú. No pretendo tener la verdad, simplemente la busco. Y te comparto lo que me he encontrado para ayudarte a ti a encontrar tu verdad. Me motiva la supervivencia. Me motiva el amor incondicional hacia nuestro planeta y hacia sus habitantes. Y esto incluye a todos los habitantes de nuestro planeta. Sí, también a los humanos. Todos. Me motiva el que todos los habitantes de nuestro planeta, sin excepción, podamos vivir verdaderamente mejor. En las palabras de Alex Lora, yo tan solo soy un pobre soñador. Yo solo pongo la información que me he encontrado al aire. ¿Qué tomas y qué desechas es responsabilidad tuya, y únicamente tuya? Es tu derecho. Dicho eso, se logra impedir que den el paso, tal y como sucedió con las vacunas de la influenza porcina. Cabe mencionar aquí a la élite o la élite, como se llaman ellos, o, si prefieren, los poderes fácticos o los poderes de facto, es decir, en los hechos. La élite cree que somos tontos. Incluso algunos se refieren a nosotros como ganado. Por eso nos dicen abiertamente y con anticipación lo que nos van a hacer y luego lo hacen. Y aquí pongo el ejemplo de una película que se llama The Knowing con Nicolas Cage. No sé cómo le pusieron en español, pero en esta película se ve una escena en la televisión en donde hay un gran derrame petrolero en el Golfo de México. Y mira qué casualidad que meses después de que sale la película, hay un derrame petrolero en el Golfo de México. Bueno, es nada más un botón de muestra para que vean cómo les encanta avisar qué es lo que va a pasar. Y luego pasa. Entonces, pon tu miedo, si lo tienes, en una cajita mágica y déjala a un lado. Relájate y vamos a dar un paseo por la memoria en la mente. Ya vimos también que gustan de emplear dos métodos que los han traído hasta donde ahora están. Uno de ellos es el incrementalismo y el otro es problema, reacción, solución. Y una nota sobre el incrementalismo. ¿Cuál es la diferencia entre violación y seducción? Respuesta: paciencia, es decir, incrementalismo. Poco a poquito. Recordemos que quieren un gobierno mundial único, abierto, centralizado, y que para llegar a él, primero deben crear bloques regionales como la Unión Europea y la Unión Norteamericana. La Unión Europea, guerra de información, y que haya aclarado que además la están perdiendo, solo viene a confirmar lo que aquí les digo, estamos desde hace varios años en medio de una guerra de información. Ahora, una cosa es informar, otra cosa es desinformar, y otra muy diferente es malinformar. Desinformar implica dar información incorrecta, pero cabe la posibilidad de hacerlo sin saberlo, con las mejores intenciones. Malinformar implica la intención consciente de proporcionar información falsa con toda la mala leche. Así, un agente puede malinformar a otros que, a su vez, desinformarán a otros, creyendo que los están informando.
Y nótese que en ello va implícita la participación de seres humanos en la diseminación de información. Y esto me lleva a uno de los puntos que quiero plantearte hoy. La motivación detrás de cada ser humano, especialmente cuando de difundir información se trata. Si sabemos qué es lo que motiva a la persona que nos está dando la información, tenemos mejores posibilidades de saber si nos está informando, desinformando o malinformando. Ninguno de nosotros estamos exentos de informar, de desinformar o de malinformar. A todos nos puede suceder. Así que vamos a aterrizar esto en algunos ejemplos concretos. Un candidato a presidente, por ejemplo, ¿qué lo motiva? El puesto, el dinero, el poder, entre comillas, porque eso no es realmente poder. ¿Sería capaz de malinformarnos o, lo que es lo mismo, mentirnos con tal de lograr sus objetivos? Yo voy a ser el presidente del empleo, de la estabilidad económica, de la transparencia y de la unidad entre los mexicanos. Un funcionario público, cuya motivación es mantenerse en el poder, ¿será capaz de malinformarnos para salvaguardar sus intereses? Nótese aquí la palabra Hoy quiero hablarles de varios temas importantes. Ya hemos hablado aquí de la importancia de la información, en cuanto a que la información que tenemos influye significativamente en las decisiones que tomamos. Y aquí cabe resaltar que la calidad de la información es determinante. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué tan cierta o qué tan falsa es la información que nos llega. Me viene a la mente el ya famoso rumor del cambio del 2012. Si mi información dice que se dará un cambio radical de un día para otro sin que yo tenga que hacer algo activamente, y si resulta que esto es falso, al buen entendedor, pocas palabras. Lo que me queda claro es que, lo sepamos o no, desde hace varios años estamos en medio de una guerra de información. Y eso incluye, por supuesto, la desinformación. El hecho de que Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, haya admitido recientemente en televisión que estamos efectivamente dentro de una guerra. Pasemos al siguiente tema. Como ya platicamos a grandes rasgos qué es eso del nuevo orden mundial y de sus modus operandi, pues igual es buen momento para hablar de la posible invasión militar de Estados Unidos a México. No quiero ser alarmista, ni mucho menos infundir miedo. Lo peor que podemos hacer es tener miedo, porque perdemos todo nuestro poder. Y la idea aquí es autoempoderarse. Ahora, para quienes nos escuchan en algún lugar que no es México y pudieran pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pueda o no pasar en México? Les recuerdo que hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí, y le vamos a hacer aquí el remix. Y entonces ahora el dicho es, pues hoy vienen por mí y mañana vienen por ti. Para los que ya les pasó, como Colombia, pues nos podrán decir qué tan cierto, qué tan falso es que así funciona. Y a quien no le ha pasado, pues si les llegara a pasar, ya saben más o menos por dónde viene y cómo se ve. ¿Se acuerdan de la famosa pandemia de influenza, aquella llamada H1N1,
que curiosamente se supone que empezó en México y que los gobiernos de todos los países compraron vacunas y que a la gente de todo el mundo corrió la voz de que esto era un fraude y nadie se puso las vacunas, o muy pocos, realmente solo los más miedosos se pusieron las vacunas, y que con el tiempo resultó que efectivamente era un fraude por parte de la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas transnacionales, ojo, transnacionales. Eso demostró que el pueblo, o mejor aún, el mundo unido, jamás será vencido. Sobre todo cuando se expone el fraude a tiempo, antes de que se consume. Y es justamente esto lo que me motiva a hablar de este tema tan delicado. Tengo la esperanza de que, al decirlo, al señalar la posibilidad,